eterna. Esta palabra la he titulado con una pregunta, y es: ¿por qué no cambia mi condición? ¿Por qué no cambia mi condición o mi circunstancia o la situación en la que vivo? ¿Alguna vez alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Sí o no? Yo creo que muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. Incluso los que están en redes sociales, escríbanos ahí, déjenos en sus comentarios si también se ha hecho esta gran pregunta: ¿por qué no cambia mi condición o la circunstancia o la situación en la que vivo? Muchas veces nos hacemos esa gran pregunta cuando no vemos la bendición, cuando vemos que queremos tener un cambio, pero no sucede ese cambio. Cuando no sucede ese cambio, entonces surge esta gran pregunta: ¿por qué no cambia mi condición o mi circunstancia o la situación en la que vivo? ¿Por qué no cambia? O la situación o la condición de mi hijo, ¿por qué no cambia? Siempre es la misma. O la condición de mi esposo, la condición de mi hijo, ¿cierto? Esta enfermedad nunca cambia, nunca pasa. Siempre la economía está mal. Siempre quiero algo y voy a hacer algo, pero no veo la bendición de Dios en mi vida, ni en mi casa, ni en mi hogar. ¿Alguien le ha pasado eso? Amén. Bueno, quiero que vayamos a la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Muchas veces mi circunstancia o condición o situación no cambia porque no podemos ver más allá de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No cambia porque nos desenfocamos de la mirada y del propósito de Dios. Nuestra mirada se quita de la mirada de Dios y empieza a estar ¿en dónde? ¿En dónde cree que empieza a estar? Empieza a estar en nuestra necesidad, ¿cierto? En nuestra circunstancia, en el momento que estamos nosotros viviendo. Y no podemos ver porque nuestra mirada está enfocada en aquella situación y no está puesta en aquel que tiene el propósito para tu vida y para mi vida. Cuando yo quiero y pongo mi mirada en el Señor, entonces el propósito de Dios se empieza a cumplir. Pero muchas veces no cambia mi condición, no cambia mi circunstancia, porque mi mirada se desenfoca del propósito de Dios. Amén. Y es por esto que hoy quiero compartir algunos puntos y quiero compartir algunas cosas de por qué no cambia esa condición, esa circunstancia, esa situación en la que vivo hoy. Amén. Y una de ellas es que no cambia porque dejo de tener fe. Y esta es una palabra pequeña, pero es algo que es lo primero que nosotros perdemos. ¿Qué es lo primero que perdemos? No se dejen desconcentrar. Amén. ¿Qué es lo primero que perdemos? La fe. Una palabra tan pequeña, pero al mismo tiempo tan grande. Una palabra que muchas veces la conocemos, pero nosotros es lo primero que perdemos. Y perdemos la fe porque nuestra circunstancia empieza a ser tan grande que cuando pasa el tiempo, la fe deja de ser prioridad. ¿Cierto? ¿Sí les ha pasado eso? Que la circunstancia en nuestras vidas dejan
nos dejan y hacen que en nuestras vidas se pierda esta gran fe. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Marcos 11:22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en dónde, en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Todo lo que pidieres al Padre, ¿qué? Creyendo. Creyendo, todo lo que vaya a la presencia de Dios y le pida al Padre, creyendo que así será, entonces ¿qué pasará? Sucederá. ¿Sabe qué, hermanos? Hay veces la fe es lo que más nos falta en nosotros, como hijos de Dios. Decimos creer en Dios, pero tenemos una enfermedad, ¿y qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Llamar a quién? Al médico. Gloria a Dios por los médicos, gloria a Dios por los psicólogos, gloria a Dios por los abogados, gloria a Dios por cada persona que estudia, que es profesional, gloria a Dios por ellos, gloria a Dios. Pero la bendición aún más grande y la solución a cualquier problema mayor es Dios. Cuando pones tu mirada en Él y crees en Él, entonces Dios te dará la victoria. No cambia mi condición porque mi fe es demasiado pequeña. Por eso el Señor Jesús siempre la resaltaba. Por eso la palabra de Dios está llena de fe. Por eso siempre, en cada momento, debo creer que Dios cambiará mi vida, que Dios cambiará tu vida, que ese año 2022 será un año de bendición y de victoria. Amén. Ahí a los que están en redes sociales también quiero decirles, será un año de bendición, de victoria para su vida. Miren, hermanos, la fe es lo que más nos hace falta en estos tiempos. Y es lo que menos ejercitamos en estos tiempos. Amén. Miren, hermanos, la lucha no es con la circunstancia, es cuando vences a Satanás. Nuestra lucha no es la circunstancia, nuestra lucha, no, su lucha, mujer que me escucha, su lucha no es con sus hijos. Su lucha no es con su esposo. Su lucha no es con sus familiares. Su lucha es contra Satanás. Cuando vences al enemigo, has ganado la victoria. Y la vences de rodillas en el Señor. La vences cuando le crees a Dios. Cuando tú le crees, ahí empieza a suceder algo diferente en tu vida. Por eso la circunstancia, la condición en la que vivo, la situación en la que vivo no cambia. ¿Por qué? Porque dejo de tener fe. Amén. Seguimos. La bendición deja de estar cuando tu mirada se aleja de Dios. La bendición deja de ¿qué? De estar cuando mi mirada se aleja de Dios. Cuando yo empiezo a mirar la circunstancia y a buscar, tengo una necesidad económica y empiezo a mirar a ver quién me ayuda, quién me presta, quién me ayuda a algo, porque mejor dicho, ya aquí mañana se llegó la hora del arriendo y no voy a pagar el arriendo, ya no tengo con qué pagar el arriendo. Y ahora, ¿cómo lo va a pagar? Si ya mañana viene el dueño de la casa, ¿y qué va a hacer? ¿Me va a qué? Me va a echar.
Nosotros muchas veces nos preocupamos más por la circunstancia de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Mire, hermanos, no cambia porque no tomo decisiones. No cambia porque ¿qué? Porque no tomo decisiones. Y esto es algo que suele suceder en mucho cristiano, mucho hombre y mujer. Suele suceder, no tomamos ¿qué? Decisiones. ¿Quiere un cambio en su vida? Tome decisiones. Si no tomas decisiones y siempre hace lo mismo, siempre vas a tener el mismo resultado. No lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. Pero ¿cuántas veces en ese momento difícil, en un momento de angustia, en un momento en que sé que mi hijo está enfermo, no tomo la decisión? Y no tomo la decisión de creerle a quién, a Dios. No tomo la decisión de actuar, sino me quedo ahí esperando que pase algo. Amén. Miren, hermanos, muchas personas quieren contar una historia en su casa. El que es casado quiere contar una historia a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, ¿cierto? Quiere uno tener sus nietos, sus bisnietos y poderles contar la historia de lo que él ha hecho, de lo que él hizo, de todas las cosas que logró, de los fracasos que tuvo, de las bendiciones que tuvo, ¿cierto? Queremos contar esa historia. O el que es soltero quiere contar una historia de cómo se enamoró. Pero para esto, ¿qué cree que tiene que hacer? Tomar decisiones. ¿Tomar qué? Decisiones. Si no tomo decisiones, no puedo contar una historia. Y quiero que hoy te hagas esta pregunta. Quiero que te hagas esta pregunta, es: ¿qué historia quiero contar a mis siguientes generaciones? Esto me conlleva a tomar decisiones y a tomar decisiones de cambio, a tomar decisiones diferentes. Jesús tomó una decisión. Jesús tomó la decisión de salvar la humanidad. Tomó la decisión de salvarte y salvarme. Jesús tomó la decisión de restaurar la humanidad. ¿Qué decisiones hoy estás tomando? ¿Qué decisiones hoy estás tomando para salvar a tu familia? ¿Qué decisiones has tomado hasta el día de hoy para salvar a tus hijos, para salvar a tu pareja? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Sabe qué, hermanos? Moisés tomó decisiones para sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Será que Moisés se quedó quieto o qué hizo? Tomó decisión, y la decisión que tomó fue ir y restaurar al pueblo, ir y sacar al pueblo de la esclavitud. Hoy te digo, mi hermano, ¿qué decisión estás tomando para sacar a tu familia del estado donde está? De esa circunstancia. Tal vez no has podido pagar la universidad. ¿Qué decisiones has tomado para poder pagar esa universidad? Tal vez hasta el día de hoy su hijo, su hija tiene una condición. ¿Qué decisiones has tomado para salvar a tu hijo de esa condición? ¿Qué decisión estás tomando? Tal vez hay un momento de economía. Siempre mi economía está mal. No puedo ver la bendición de Dios en mi casa ni en mi hogar. ¿Qué decisión estás tomando para que esa situación cambie? Amén. Miren, hermanos, David fue otro hombre que tomó decisiones. Y tomó la decisión de matar ¿a quién? Al gigante, ¿cierto? Tomó la decisión ¿de qué? De matar al gigante, de destruirlo.
¿Cuál es ese gigante en tu vida? ¿Cuál es ese gigante que te está destruyendo? ¿Será el pecado? ¿Será esa circunstancia? ¿Será esa situación en la que hoy estás viviendo? ¿Se ha vuelto un gigante? ¿Será que David tenía miedo o no tenía miedo? ¿Qué dicen? David tenía miedo. David tenía temor, pero tomó una decisión de ir con el Señor y derribar al gigante, porque él iba con Dios. Si hoy tomas decisiones y le crees a Dios, Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria. No basta solamente con quedarme y creer que algo va a suceder. No basta solamente con eso. Basta con tomar decisiones de cambio. Basta con tomar decisiones que transformen mi vida y transformen la vida de mi descendencia. Dios hace el llamado. En mí está la decisión. Temores siempre van a haber. Miedos siempre van a haber. David sería que tuvo miedo o no tuvo miedo. Él tenía temor. Todo el mundo tenía temor. Pero hubo uno entre la multitud, aún siendo pequeño, que dijo: voy a ser valiente. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana? Amén. Miren, hermanos, no cambia porque no tomo acciones. No cambia porque ¿qué? No tomo acciones. Si quiero que leamos una pequeña parte de la historia de Nehemías, está en Nehemías capítulo 2, versículo 1. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Dice así: si sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya vivo, vino delante de él, tomó el vino y lo sirvió al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías, uno de los más grandes líderes de la Biblia. ¿Quieren aprender de liderazgo? Léase la historia de Nehemías. Uno de los hombres que mejor liderazgo ha tenido en la historia. Un hombre como Nehemías, que era un servidor de este gran rey. Y al enterarse que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, había sido destruida, había sido quemada, dice la palabra de Dios que tuvo gran ¿qué? Dolor en su corazón. Dice, lloró, pero también sabe qué hizo: oró, ayunó y clamó al rey para que Dios le diera respuesta y lo levantara. Y entonces él dice que estando ante el rey, ¿cómo estaba? ¿Sabe por qué tuvo gran temor? Porque ante el rey él no, como un siervo, no podía estar triste, mostrarle, sí, como esa tristeza, porque si lo hacía, si el rey, si no hallaba gracia, pues, vean, podía ¿qué? Morir, podía morir, ¿sí? Entonces, resulta que el rey, dice la palabra de Dios, que el rey le preguntó y él dijo que tenía tristeza en su corazón de ver su ciudad destruida, ¿cierto? Y después dice que halló gracia ante el rey. Y el rey lo bendijo y le dijo que fuera y construyera y restaurara la nación.
Y después de eso, él volvió otra vez, fue, restauró, dirigió, levantó, organizó, cuadró todo. Y después de dejar todo, de que todo quedó en marcha, volvió otra vez a ser un servidor. Esos son los líderes que Dios necesita. Hombres y mujeres que tomen acciones. Nehemías no se quedó quieto. Nehemías no se quedó lamentándose. Ay, no, y ahora mi hogar está destruido. Y así me quedo, me acostumbro. Nos acostumbramos a vivir en esa circunstancia. Nos acostumbramos a vivir en esa condición. ¿A alguien le ha pasado eso? Que se acostumbra a vivir en esa circunstancia, en esa situación. Yo nunca veo la bendición de Dios, ya me acostumbré. Has perdido la fe. Ya no puedes tomar decisiones, ya no puedes accionar. Nehemías, ¿será que se quedó quieto? Nehemías accionó. Amén. Mire, hermanos, tomar acciones no es quedarme quieto. Muchas veces venimos nosotros acá a la iglesia o estamos ahí en redes sociales escuchando una enseñanza de bendición, de victoria, y decimos: ¡uy, qué palabra! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Así es. Pero salimos y seguimos igual. ¿No qué? Hágale al que está al lado y dígale: no accionó. No accionó. No tomó decisiones y no accionó. ¿Cierto? Mire, mi papá siempre nos contaba una historia y él siempre nos decía que habían dos ranitas que cayeron en un hueco, ¿sí? Y una de ellas dijo, voy a saltar y voy a salir de este hueco. ¿Cuántas quedaron? ¿Cuántas? ¿Una? No, quedaron las dos, porque la que dijo tuvo el deseo, pero no tomó la decisión y no accionó. ¿Cuántos de nosotros nos pasa así? Estamos allá en el hueco, estamos ahí mal, sabemos que estamos mal, pero no accionamos. Nos quedamos ahí, no tomamos una decisión, nos quedamos ¿en dónde? Mi hermano, esta enseñanza no es para que hoy te quedes en una silla escuchando una palabra de Dios. No es para que estés en el trabajo escuchando una palabra del Señor. No es para que estés en la casa escuchando una palabra del Señor, sino para que hoy tome acciones en su vida, una acción de cambio. Amén. Nehemías tomó acciones de cambio, no solamente un cambio para él, sino un cambio para la nación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acciones estás tomando el día de hoy para cambiar su vida? Para cambiar esa condición en la que estás. Para que esa enfermedad hoy se vaya de su casa. Para que esa condición de su hijo deje de ser igual. Para que esa condición de su familia deje de ser la misma. ¿Qué acciones estás tomando el día de hoy? Dios quiere hoy, mi hermano, que reaccione, que el pueblo se levante, que tome decisiones, que le crea a Él, que crea que hay un Dios vivo, que ya le dio la victoria, que su hijo ya no está enfermo, que su economía no es la misma economía del 2021, que su economía es mejor, que esa universidad se va a pagar. Si lo cree, dele ese aplauso al Rey de Reyes, mi hermano. Miren, hermanos, vale más una onza de acción que una tonelada de buenas intenciones y sin acción. Vale más una ¿qué? Una onza, algo chiquito, de una ¿qué? Acción, hermano, que tener hartas ganas
Yo quiero tener esa casa, yo quiero tener ese carro, yo quiero conquistar a esa persona, pero nunca tomo acciones. Siempre me quedo en el mismo lugar, siempre me quedo quieto y nunca podrás ver la bendición de Dios, porque está puesta tus ojos ahí en esa circunstancia, en ese deseo, pero no hay decisiones, no hay acción, no hay fe. Se perdió todo. Todo cambia cuando decido creerle al Dios vivo. Todo cambia cuando me aseguro de que Dios va conmigo. Amén. Nehemías era un hombre que siempre, sin importar que se levantara, se levantaron contra él. Se levantaron en contra. Dice la palabra de Dios que él, cuando fue y estaba antes restaurando las murallas y estaba levantando los muros, entonces vinieron otros y empezaron a burlarse y a querer destruir lo que él estaba levantando. Así se han querido levantar en contra tuyo, así se han querido levantar en contra de tu familia, en contra de tus decisiones, pero cuando tú vas de la mano de Dios, Dios ya te dio la victoria. Miren, hermanos, y por último, no cambia porque no me aseguro de que Dios esté de mi lado. Nosotros queremos que Dios haga grandes cosas, pero tomamos decisiones a las ligeras, ¿cierto? Tomamos decisiones a la loca. Algo nos pasó o estamos pasando por algún momento difícil en nuestra vida y de una vez empezamos, ¿qué empezamos a hacer? Nos desesperamos, nos angustiamos, empezamos a preocuparnos, empezamos a decir: ay, Dios mío, ¿yo qué hago? Ay, mi hija, mi hijo se va a morir. Ay, no, ¿y ahora? Y empieza una preocupación, un estrés, empieza a suceder las cosas en nuestra vida y empezamos a tomar malas decisiones. ¿Sabe? Asegúrate de que Dios vaya contigo. Jacob luchó con el ángel. ¿Por qué lucharía con el ángel? ¿Por qué Jacob luchó con el ángel? ¿Por qué Jacob luchó con el ángel? ¿Sabe por qué? Porque quería asegurarse que la bendición fuera con él. Jacob luchó con el ángel porque él quería y estaba seguro de que Dios le iba a entregar una bendición. Mire, hermanos, escuche la voz del Señor. Escuche el llamado de Dios. Cuando Dios te hace un llamado, sea atento, escúchelo, hermano. Hay veces no escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas. Hay veces nos vale más nuestros deseos, nuestros intereses, valen más nuestras angustias, valen más la necesidad que hoy estamos viviendo, la condición en la que mi hijo, en la que mi esposo, en la que mi familia está. Vale más eso. Y mis ojos y mi mirada, mi enfoque está puesto ahí. Pero cuando el Espíritu Santo te hace esto y te dice: no mires ahí, no mires ese hueco, no mires esa enfermedad, no mires esa circunstancia, mírame, porque yo tengo un propósito para ti, un propósito para tu nación, un propósito para tu casa, un propósito para tus hijos, un propósito para tu vida. Toma decisiones, mi hermano, accione. Escuche la voz del Señor y acérquese a Él. Y cuando te acercas y cuando te tomas de la mano del Señor, entonces la victoria de Dios estará de tu lado. Y entonces verás la gloria de Dios en el 2022.